de esta comisión es Héctor Becerril, quien ha ampliado, ¿no?, estas preguntas a la ex ministra de Salud, Midori de Javich, quien pues ha hecho presencia en esta comisión con su abogado. Vamos a irnos a esta hora a la Comisión de Vivienda, porque está sesionando de manera ordinaria en la sala Francisco Bolognesi. En esta comisión, encabezada por la congresista Marisa Glave, se van a tratar diferentes dictámenes de proyectos de ley que tiene que ver, por ejemplo, con el texto sustitutorio del proyecto de ley número 245-2016 CR, que propone la ley para mi vivienda y techo propio municipal y regional. Así como también hay otras sustentaciones de proyectos de ley recaídos en diferentes congresistas. Adelante, por favor. Por eso solicito a usted, por el gran problema que tengo en mi región de Tumbes, que es la única región azotada por estas empresas privatizadas que hoy están dañando la salud del pueblo tumbesino, y solicito a ver si se puede ver en la próxima sesión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Solo recordarles que tuvimos 2 semanas de para en las cuales se suspendieron los trabajos de todas las comisiones por el niño costero y que después hemos ido retomando y que hubo un planteamiento formal de pedido de que viéramos los temas en prioridad. Hemos mandado el informe y el pedido de opinión. La sesión pasada el congresista Bruce se ofreció a ayudarnos a recabar las informaciones y los pedidos pendientes. Le vamos a mandar la lista concreta porque hay varios que hasta ahora no reciben opinión. En cuanto tengamos la opinión, avanzaremos al respecto, señor congresista. Sí, presidenta, pero quiero precisarle y decirle que recién esta comisión, el 22 de mayo, empieza a pedir las opiniones. O sea, creo que es una falta de responsabilidad del personal que usted tiene a su lado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Vamos a revisar exactamente qué cosa ha pasado, pero yo quiero recordarles además que fue acuerdo de esta comisión que todos los pedidos de agua y saneamiento se veían en un solo proyecto de ley y agregábamos todas las iniciativas legislativas en un solo proyecto de ley. Se hizo una sesión extraordinaria para ver ese proyecto de ley, pero congresista, su despacho pidió que retiráramos su proyecto de ese proyecto de ley para que se viera de manera separada. Aún está en el Pleno, pendiente de aprobación, porque aprobamos hacer de prioridad el tema de agua y saneamiento en las regiones del norte afectadas precisamente por el niño costero. Yo le pediría que tuviéramos tal vez una reunión con sus asesores nuevamente para ver si es que podemos agregar también el proyecto ahí, porque creo que será la manera más rápida de poder colocarlo. Fue la estrategia que aprobamos por unanimidad acá, pero lo hemos separado por pedido precisamente de su propio despacho. Si podemos terminar la reunión con usted mismo, verlo, para ver si podemos aclarar la situación y así poder avanzar en la dictaminación. Muchas gracias, congresista. Entonces, pasamos a la orden del día. Tenemos 2 dictámenes para el día de hoy y tenemos además 2 presentaciones de iniciativas legislativas. Uno de los dictámenes que tenemos es el dictamen que contiene el texto sustitutorio para el proyecto de ley 245 que propone la ley para mi vivienda y techo propio municipal y regional, de autoría del congresista Carlos Bruce. Voy a pedirle al señor Humberto Herrera que haga la exposición brevemente de las opiniones que hemos recibido. Para este proyecto recibimos opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, que presentó algunas atingencias, una respuesta del Ministerio de Vivienda que respondió favorablemente y una respuesta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que también presentó a favor, pero con algunas observaciones. Entonces, frente a eso, se ha presentado un texto sustitutorio. Le pido al señor Herrera si pudiera, por favor, exponerlo brevemente. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. En la comisión hemos revisado el proyecto de ley 245. Hemos trabajado las opiniones. Se solicitaron opiniones al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Economía, a Remurpe y a la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales. Recibimos las respuestas del Ministerio de Economía, del Ministerio de Vivienda y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En el caso de las opiniones de Economía, expresan algunas observaciones a las iniciativas. En el caso de Vivienda, es favorable. Y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales absorbe el pedido expresando opinión favorable con algunas atingencias a cumplirse.
En el caso del Ministerio de Economía, señala que la propuesta de ley no contenía un análisis costo-beneficio en términos cuantitativos que indique el impacto de dicha medida en la ley de presupuesto del presente ejercicio. Y por otro lado, propone ampliar, indica que para financiar intervenciones que tengan beneficios individuales, no proyectos de inversión pública que generan beneficios a la población en general, por lo tanto, si se utilizaran estos recursos para financiar vivienda social, estos no se considerarían como inversión pública, sino como una inversión que no sea, que es para el sector privado. El Ministerio de Vivienda señala que los gobiernos regionales no ejecutan al 100% el presupuesto que tienen por canon, por lo tanto, si se logra que avance esta propuesta, se reduciría el déficit habitacional en gran manera. Y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales opina que se encuentra de acuerdo con el proyecto de ley, siempre y cuando se reformulen algunos criterios de transferencias de canon. Nosotros, en la comisión, luego de este análisis, hemos recogido una fórmula nueva, un texto sustitutorio que podría ser acorde a las opiniones vertidas. Se modificaría, es ley que modifica la ley 27506, ley de canon a fin de promover el financiamiento de programas de vivienda social, cuyo objeto sería modificar esta norma, ley de canon, para promover en los gobiernos regionales y locales y en sus respectivas jurisdicciones utilicen los recursos del canon asignados para gestionar el financiamiento de proyectos de vivienda social a través del programa Techo Propio con el beneficio del bono familiar habitacional y el programa Nuevo Crédito Mi Vivienda. En un segundo artículo, uso del canon regional y local para financiar programas de vivienda y vivienda social, modifíquese el artículo 6.2 del artículo 6 de la ley 27506, ley del canon modificado por la ley 30512 de acuerdo al siguiente texto. Artículo 6, utilización del canon. 6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local respectivamente. La modificación propuesta, continúo, asimismo, pueden ser utilizados para el financiamiento de proyectos de vivienda social a través del programa Techo Propio con beneficio del bono familiar habitacional BFH, el programa Nuevo Crédito Mi Vivienda mediante convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Fondo de Mi Vivienda según corresponda, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas para estos fines. El texto sustitutorio que estoy leyendo es con una modificación de técnica parlamentaria. Los gobiernos regionales entregarán el 20% del total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnología que potencien el desarrollo regional. El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de su ejecución. Como disposición complementaria transitoria única, la adecuación, el Poder Ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 27506, Ley de Canon aprobado mediante Decreto Supremo 005-2002, Economía y Finanzas, a la modificación establecida en la presente ley en un plazo que no excederá los 30 días contados a partir de su vigencia. Esa es la forma. Listo, muchísimas gracias. Si algún congresista tuviera algún tipo de pregunta o observación, congresista Bruce. Presidenta, me permito sugerir una mejora al proyecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con la fórmula que se ha llegado, pero en el programa de viviendas tiene dos temas. Una que es la habilitación urbana y otra es las viviendas en sí. Y creo que deberíamos ponerlo así, porque puede ocurrir que basta que el gobierno regional haga la habilitación urbana y de pronto la inversión privada hace las viviendas. No hay necesidad de irse hasta el bono. Entonces, permitir esa posibilidad de que el gobierno regional decidirá si solo hace la habilitación urbana y deja a los privados que hagan las viviendas o hace todo, si así lo desea. Pero lo que pasa es que como está redactado, no está así de claro. Entonces, yo pondría la parte de la habilitación urbana también opcional por parte del gobierno regional que así lo decida y la parte de los bonos también si así lo decide. Congresista, ¿puede proponernos un texto sustitutorio?
mientras vamos viendo algún tipo de debate para poder plantearlo formalmente. Solamente dos precisiones, ¿sí? Dentro de la revisión que hemos hecho, ya se ha encontrado que hay un decreto supremo que ha permitido que los gobiernos regionales y locales utilicen fondos para precisamente financiación de proyectos de vivienda social, cosa que ya ha ocurrido antes. Y también hemos encontrado la ley Procompite, la ley 29337, que algunos congresistas, probablemente el congresista Ríos la conozca, que es una norma que permite que los gobiernos locales y regionales utilicen el 10% de su canon para invertir en activos productivos directos, en las familias. Entonces, que sí existen usos de parte del canon diferente de la obra de inversión entendida tradicionalmente, tanto a través de la ley Procompite, la 29337, que en realidad recoge ya una tradición de las oficinas de desarrollo económico local de los gobiernos locales desde hace muchísimo tiempo, permitiendo que sea parte del canon el que se utilice también para este tipo de acciones, y lo que hemos visto también de otro tipo de utilizaciones antes autorizadas por decretos formalmente. Entonces, por eso es que se ha planteado la formulación así. No sé si algún otro congresista tenga duda al respecto. Una preocupación que tenían algunos en la sesión pasada era si esto se volvía obligatorio. Y que quede clarísimo, no se está obligando a nadie. Acá lo que se está diciendo es que se puede promover el uso y por tanto se vuelve facultativo. Es decir, los gobiernos locales y regionales pueden utilizar para el financiamiento de proyectos de vivienda social a través del programa, pueden, o sea, es decir, el artículo 6.2 de la ley del canon decía cuáles son cada una de las cosas en las que se podía utilizar. Ya estaba acá el tema del 20% de las universidades, ya estaban varias de las cosas que ya están acá. La modificación que se está haciendo es que se amplíe también, y por eso se dice, asimismo se pueda utilizar y por tanto el gobierno local y regional toma la decisión si quiere o no quiere hacerlo. Lo único que se está haciendo es ampliando una posibilidad más del destino de fondos que los gobiernos locales y regionales tomen, con lo cual no nos estamos metiendo con las competencias de ellos, sino más bien ampliándoles posibilidades que finalmente son decisión de los gobiernos locales y regionales. ¿Alguna otra observación de los señores congresistas? ¿No? Entonces paso a leer el texto sustitutorio para que podamos aprobarlo de una vez, porque necesito tenerlo grabado. Un instante, por favor. Tengo que leerlo. Tengo que leer el texto. Sí. Ya. Pueden ser utilizados para la ejecución de obras de habilitación urbana. A ver, señores y señores, objeto de la ley, el objeto de la presente ley, un instante, acá la bancada de Acción Popular, 3 segundos solo para leer esto y pasamos a los siguientes temas. Artículo 1, objeto de la ley. El objeto de la presente ley es modificar la ley 27506, ley del canon, para promover que los gobiernos regionales y locales en sus respectivas jurisdicciones puedan utilizar los recursos del canon asignados para gestión de financiamiento de proyectos de vivienda social a través del programa Techo Propio, con el beneficio del bono familiar habitacional y el programa Nuevo Crédito Mi Vivienda. Artículo 2, acá está la modificación exacta de la ley, modifíquese el artículo 6.2, el numeral 6.2 del artículo 6 de la ley del canon y diría textualmente, 6.2, los recursos que los gobiernos regionales y locales reciban por concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local respectivamente, eso ya está en la ley. Asimismo, eso es la modificación. Asimismo, pueden ser utilizados para el financiamiento de proyectos de habilitación urbana y o el financiamiento de proyectos de vivienda social a través del programa Techo Propio con el beneficio del bono familiar habitacional y el programa Nuevo Crédito Mi Vivienda mediante convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Fondo Mi Vivienda según corresponda, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas para estos fines. Esa sería la modificación, señores y señoras congresistas. Quienes estén de acuerdo con el texto sustitutorio, por favor, sírvanse levantar la mano.
congresista Bruce, congresista Ríos, congresista Lazo, congresista Rodríguez, congresista Herrera, congresista Román, congresista Clemente, bienvenido, también le damos la bienvenida, congresista Tubino. Y el voto de la presidencia, quienes estén en contra, abstenciones, congresista bienvenido Ramírez, a favor, en contra, abstención. ¿A favor? A favor. Entonces, también consta el voto a favor del congresista bienvenido Ramírez. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Este es un proyecto de ley que es el dictamen que contiene el texto sustitutorio del proyecto de ley 457 que propone la ley de ampliación de los beneficios de los prestatarios ante el Banco de Materiales. Recuerden ustedes que en sesiones pasadas hemos tenido acá a la Comisión Liquidadora del Banco de Materiales y también a la Comisión Ad hoc del FONAVI para que pudieran explicar cuáles eran los problemas que existían con los créditos. Tienen ustedes la propuesta de dictamen y la propuesta de texto sustitutorio. Tengo que informar, señores congresistas, que hemos recibido el oficio del congresista Vicente Ceballos, quien está solicitando que pudiera ampliarse el debate de este dictamen y que se pudiera aprobar en la siguiente sesión porque él quisiera participar también en el debate del dictamen. Yo someto a consideración de parte de los señores y señoras congresistas. Este es un proyecto, a ver señores, ¿han revisado el dictamen del proyecto de ley? Este es un proyecto de ley, ¿dónde lo tengo? Exactamente. Este es para ampliar los beneficios de los prestatarios ante el Banco de Materiales. El proyecto de ley tiene un texto sustitutorio que ustedes han recibido que técnica legislativa nos ha sugerido modificar, así que lo paso a leer, ¿ya? Texto sustitutorio que ha sido corregido también por técnica legislativa aquí en el Parlamento plantea: ley que promueve la flexibilización de los requisitos para la cancelación de los préstamos habitacionales a los beneficiarios del programa de vivienda promovidos por el Estado y administrados por el Banco de Materiales en liquidación. Artículo número 1, objeto de la ley. El objeto de la presente ley es promover la flexibilización de los recursos para la cancelación de los préstamos habitacionales a los beneficiarios de los programas de vivienda promovidos por el Estado y cuyas acreencias son administradas por el Banco de Materiales en liquidación, BANMAT. Si llamaran al congresista Lescano, porque creo que está preocupado por este tema en particular. Artículo número 2, supuestos de flexibilización para la cancelación de los préstamos. La comisión ad hoc, creada por Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que cumplieron al mismo, establecen los procedimientos y lineamientos para la cancelación de las deudas de los prestatarios que aplica la Junta Liquidadora del Banco Materiales BANMAT. Los criterios que se adoptan para los fines de la flexibilización de la cancelación de los préstamos habitacionales son los siguientes. A. Personas de extrema pobreza, conforme a la información sostenida en el Sistema de Focalización de Hogares SISFO. B. Personas de la tercera edad, conforme a lo dispuesto con la Ley 28803, Ley de Personas Adulto Mayores. C. Personas con discapacidad física o mental debidamente registrados en el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS. D. Personas damnificadas a raíz del fenómeno del Niño Costero, identificadas con el padrón oficial al 31 de diciembre del 2017, de conformidad con la Ley 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para la intervención de Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Algunos elementos, señores congresistas. El pedido original del congresista Lescano era que se derogara, es decir, que se condonaran los préstamos para determinado tipo de personas. Tuvimos nosotros la reunión acá con los señores del Banco de Materiales y con los señores de la Comisión Liquidadora. Este proyecto originalmente, hace legislaciones pasadas, entró a la Comisión de Economía y tuvo opinión contraria y se archivó. Esta vez ha llegado la opinión en contrario del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema de la condonación de la deuda, por las observaciones que ya han existido antes. Sin embargo, en la reunión pasada, que tuvimos presentes aquí a los señores del Banco de Materiales y a los señores de la Comisión Liquidadora, ellos mismos nos señalaron que sí
iban a tener nuevos criterios de flexibilización. ¿Por qué? Porque hay una deuda que es impagable. De hecho, lo discutimos acá, hay un problema serio con el pago de las deudas a través de FONAVI y que se tiene que ir viendo cuáles son los criterios de flexibilización o reestructuración de ese paquete de deuda. Y por eso tiene que haber un acuerdo tanto entre la comisión ad hoc como entre la liquidadora del Banco de Materiales. Entonces, la propuesta no es decir que nosotros estamos condonando la deuda, porque es algo que no podríamos hacer. Lo que se está planteando es promover la flexibilización de los requisitos para la cancelación de los préstamos habitacionales a los beneficiarios de los programas de vivienda promovidos por el Estado y administrados por el Banco de Materiales. ¿Qué cosa es lo que se está planteando? Se está señalando que el objeto es la flexibilización, pero a raíz de la administración de creencias que hoy tiene la comisión liquidadora. ¿Y qué estamos diciendo expresamente? Que la comisión ad hoc, creada por ley 29627, ley de devolución del dinero de FONAVI a los trabajadores que cumplieron con el mismo, esta comisión es la que debe establecer los procedimientos y lineamientos para la cancelación de las deudas de los prestatarios. Lo que estamos señalando nosotros es que deberían adoptar como mínimo para flexibilizar los 4 criterios que ya leímos. Criterio 1, el tema de personas de extrema pobreza que estén formalmente focalizadas en el CISFO. 2, personas de tercera edad que cumplan con los requisitos de la ley de personas de adultos mayores. 3, personas con discapacidad física o mental que estén registradas en CONADIS. Y en cuarto lugar, quienes figuren formalmente entre los damnificados del niño costero, que tienen que aparecer formalmente como damnificados en el marco de la ley que hemos hecho de creación de la autoridad con la reconstrucción con cambios. Entonces, si ustedes ven, es un señalamiento político de la voluntad de reconocer que hay una población muy afectada que no puede pagar en este momento los créditos, pero que nosotros como Congreso tampoco podemos condonarles esos préstamos. Lo que estamos planteando es que la comisión encargada y que vino aquí, que nos dijo que en junio o julio tendrían los criterios, tenga de parte del Congreso 4 criterios puntuales de flexibilización. Al debate, ¿algún congresista que tenga alguna observación? Congresista Román. No, bueno, nos parece positiva la iniciativa legislativa. Hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos de los prestatarios del Banco de Materiales y hay un reiterado reclamo y pedido de apoyo en este aspecto, ¿no? Solo queríamos, no sé si, viendo un poco la legislación anterior, porque no es la primera vez que se dan este tipo de beneficios, poder incluir, ¿no? Incorporar dentro de los beneficiarios a los que están con enfermedad en fase terminal, la cual debería haberse detectado con posterioridad a la obtención del crédito otorgado, ¿no? Sí, Otra sí. cuando ya haya fallecido el prestatario, ¿no? Que se extinga ya la obligación, ¿no? Y no la tengan que cargar los familiares, ¿no? Pero bueno, no es algo nuevo, ¿eh? En anteriores proyectos que han habido, por ejemplo en la ley 28275, señala esa alternativa, ¿no? Entonces, no sé. Igual también. Y finalmente, en el tema de nos parece bien que se haya incorporado en el tema de los desastres del niño costero, pero no sé si tal vez para hacerlo más permanente, poner algo así que debería considerarse personas damnificadas a consecuencia de desastres naturales con posterioridad al otorgamiento del crédito y que esté debidamente acreditado ello, ¿no? Para no tener cada vez que haya algún tipo de desastres, volver a legislar sobre el tema, ¿no? Ser un poco las figuras que estábamos planteando se pudieran incorporar, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Román. ¿Alguna otra intervención, congresista Lazo? Buenos días, señora Presidenta. Yo creo que acá tenemos que ver un tema, en qué estado van a quedar los que van a poder a través de la recuperación de estas deudas pagarse a FONAVI, ¿no? ¿En qué condición quedan
acreedores, ¿no?, de FONAVI, ¿no? ¿Cómo quedaría esa ley, ¿no? Bueno, yo sé que esta ley es muy buena para las personas que están pasando estos problemas, ¿no?, que tienen por la cuestión del desastre, ¿no? Pero también hay que ponernos del otro lado, los fonavistas, ¿no? Ellos han conseguido a través de un referéndum que se garantice la devolución de estos créditos, ¿no?, de esos dineros que ellos aportaron, ¿no? Entonces esa es mi preocupación y voy a votar, me voy a abstener en la votación de este proyecto de ley. Muchas gracias, congresista Lasso. Congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. Colegas, muy buenos días. Yo quisiera responder la preocupación del congresista Lasso. En realidad, estas deudas, distinguidos colegas, son ya incobrables, porque la situación de las personas son de pobreza o pobreza extrema, o sea, no se pueden cobrar, no tienen cómo hacerlos pagar estas personas. Y tienen una relación en ese sentido el ex Banco de Materiales, que ahora obviamente ha pasado a FONAVI, pero no hay cómo cobrarles, porque la situación es bastante difícil. Por eso se pone algunos requisitos ahí en qué casos se puede proceder a la cancelación de los préstamos. Dice personas en extrema pobreza. Ya bien difícil, y a veces les han liquidado las deudas y son 30, 40 mil, 50 mil soles, que bien difícil de pagar, ¿no? Con los intereses, ¿no? Les han ido sumando. O las personas que de tercera edad, los viejitos, ¿no?, la ley de personas adultas mayores, o las personas que tienen alguna incapacidad mental o física que tampoco pueden pagar. Entonces estamos ayudando a la gente para que pueda tener calidad de vida, porque ¿cómo hacemos para cobrarles? Peruanos que no pueden estar sujetos a un cobro de esta naturaleza, y consecuentemente es la propuesta a efecto de poder ayudarlas en esta materia, como ya se ha visto en otra oportunidad. Y los que han sido pues damnificados por el fenómeno del Niño, ¿no?, y que están como damnificados en el padrón al 31 de diciembre del 2017. Entonces a esas personas sí se les puede aplicar la ley. Pero el congresista Lasso me pide una interrupción, con todo gusto, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Lescano. Tiene la interrupción, congresista Lasso. Yo le entiendo, señor Lescano, que son personas de extrema pobreza, son personas que están pasando unas dificultades insalvables, ¿no? El problema que yo estoy planteando es cómo respondemos ante los fonavistas que están esperanzados en recibir, ¿no?, porque hay un compromiso a través de un referendo, en qué condición van a quedar ellos y de qué manera se podría mejorar este proyecto para poder salvaguardar esos intereses fonavistas. Gracias, congresista Lasso. Tiene la palabra otra vez, congresista Lescano. Creo que sobre eso ya el gobierno tiene un fondo para la devolución correspondiente. O sea, el hecho de que se les condone estos préstamos no quiere decir que algunos fonavistas se van a quedar sin recibir la devolución de los aportes. Eso está absolutamente asegurado. O sea, nadie se va a ir sin recibir sus aportes. En segundo lugar, colega, muchas de estas personas son fonavistas. Son fonavistas. Y consecuentemente lo que van a hacer simplemente es condonarle la deuda, quizás a cambio de que ya no se le dé el aporte. Pero son fonavistas, la gran mayoría. Pero sí, eso está asegurado. Nosotros no nos atreveríamos a decir, oiga, condonen a estos para que no le paguen a los fonavistas, porque eso sería también estar vulnerando leyes que se han expedido para la devolución de los aportes correspondientes. Perdón, 3 segundos. Sí. Bruce, Antes de darle la segunda intervención al congresista Bruce, recordarle, congresista Lescano, y a todos, el texto sustitutorio no propone la condonación. No estamos condonando la deuda, estamos aprobando criterios de flexibilización. El nivel de flexibilización, que puede ir desde la condonación hasta la eliminación de los intereses, es algo que tiene que decidir la comisión liquidadora junto con la comisión ad hoc para el caso FONAVI. ¿Por qué? Porque lo hemos discutido acá, o sea, es decir, hay un tema ahí de por medio y eso es lo que hemos tratado de acordar y consensuar. Lo que se está planteando es una flexibilización de los criterios para el cobro. El nivel de flexibilización irá variando, dependiendo de los criterios, evidentemente. Lo que estamos haciendo es exigiendo que estos criterios sean claramente establecidos con rapidez por parte de la comisión. Congresista Lescano, Bruce. Gracias, presidenta.
Habría que incluir en una parte de la ley lo que ha mencionado el congresista Lescano, que si alguno de estos deudores es beneficiado con algún tipo de flexibilización, esto se descuente de cualquier aporte de Fonavi que le correspondía reembolsar. La palabra, congresista Lescano. Sí, yo coincido porque a veces le van a dar 1.500 soles, pero tienen una deuda de 20.000 con el banco. Se favorece incluso el mismo Fonavista. Y yo decía de la cancelación o condonación porque precisamente el objeto de la ley, en lo posible, el objeto es flexibilizar los requisitos, dice, para la cancelación de los préstamos, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, algunos, yo creo que la gran mayoría va a calificar por eso, porque son extrema pobreza, discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que en esa línea estamos y eso estará en manos de la Comisión. Y finalmente, Presidenta, yo le pediría que se incluya un artículo donde diga hasta qué fecha los beneficiarios o posibles beneficiarios tienen opción para pedir la cancelación, como dice la ley, de los préstamos correspondientes. ¿Hasta qué fecha? Fines del 2019, fines del 2018, creo que es lo más prudente del 2019 para que ellos puedan tener posibilidad de acogerse a la ley.